Muy buenas traders y futuros traders y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy toca el resumen del libro 25 estrategias para ganar en bolsa, del Selfbank, que es un banco electrónico español que además me parece que este año ha pasado a ser propiedad del ex consejero delegado del Banco Santander, Javier Marín. El libro en sí, el objetivo que tiene, o el objetivo que yo creo que tiene, es encaminar a aquellos inversores que no tienen definido un perfil de inversor o que están dubitativos por escoger uno, pues encaminarlos a que efectivamente escojan un perfil de inversor. Y lo va a hacer a través de varias estrategias que nos va a ir comentando y te va a decir, bueno, pues en función de la exposición que tengas al riesgo, los horarios que vayas a tener, si la inversión va a ser tu fuente de ingresos principal o secundaria, cómo te gusta invertir, etcétera, etcétera, pues te va a decir, pues invierte de esta manera o invierte de esta otra. El libro se compone de 7 capítulos de análisis fundamental, es decir, de estrategias fundamentales, 4 capítulos de análisis técnico y luego el resto son estrategias así como un poco mixtas, otro tipo de estrategias, y al final me parece que hay 3 capítulos de anécdotas. La parte que a mí más me ha gustado y la que creo que realmente merece la pena del libro es la de estrategias fundamentales, porque no es como cualquier libro de análisis fundamental, sino que es bastante más dinámico, es bastante más original, porque en cada capítulo te habla primero de un inversor de referencia, es decir, de un inversor bastante conocido que ha usado la estrategia que va a comentar, y también te cuenta historias, te da ejemplos, y es bastante interesante, no es como cualquier libro de análisis fundamental que directamente te enseña los ratios o te enseña a calcular distintos valores históricos de las compañías y ya está. El primer capítulo va de inversión por dividendos, es decir, para aquellos inversores que no están tan interesados en el carácter especulativo que pueda tener una acción, sino que lo que pueda bajar o subir su cotización, sino que lo que les interesa realmente es percibir dividendos anual o semestralmente, y ese capítulo tampoco tiene mucho más. Luego el capítulo 2 a mí me ha gustado bastante porque habla de una estrategia cuantitativa, que es el análisis fundamental tal y como lo conocemos, pero te enseña a hacer una estrategia cuantitativa casera, es decir, que a través de ratios y distintos cálculos puedas hacer una tabla y ponderando, digamos, esos ratios vayas descartando empresas. El ejemplo lo hace con el IBEX 35, tampoco me voy a enrollar mucho, pero es muy interesante porque vamos que el objetivo del capítulo es decirte, oye, mira, si una empresa en determinado ratio no tiene un buen resultado, no la excluyas o no digas que esa empresa no vale, vamos a hacer más ratios que a lo mejor puede remontar su valor o puede remontar lo bien vista que puede estar por un inversor haciendo otro tipo de ratios y ponderándolos todos de igual forma. Entonces, pues bueno, eso sería el capítulo 2, que está bastante bien, pero es análisis fundamental puro y duro, eso sí. El capítulo 3 lo voy a ver porque no me acuerdo de qué va. Es de estrategia de rotación sectorial, que es un capítulo que también está muy bien, porque digamos que critica un poco la diversificación, esa idea de si no quieres riesgo, diversifica. Y lo que te habla es que, bueno, si es que no solo puedes diversificar, sino que puedes adaptar tu inversión por sectores de actividad dependiendo del ciclo económico en el que estés o de la parte del ciclo económico en el que estés y en la que estés. Y me parece que es un capítulo también muy chulo, porque yo sí que tengo mis diferencias con el tema de la diversificación, porque diversificar si realmente puedes diversificar, pero en compañías o en sectores de actividad según cómo está el mercado y según cómo está el ciclo económico, y eso es de lo que trata ese capítulo. Luego capítulos 4, 5 y 6, que lo voy a ir viendo, son estrategia growth, empresas de crecimiento, empresas generalmente de tecnología punta, investigación, desarrollo e innovación, todo este tipo de cosas, con muchas expectativas, pero también asumiendo bastante riesgo de que no puedan funcionar. Estrategia value, que es Warren Buffett, es decir, invertir en empresas
que tú piensas que están infravaloradas o que crees que pueden tener un valor mayor o que deberían estar mejor valoradas, mejor dicho. Y bueno, esperar a que el valor suba y digamos que se ponga como debería estar, a como debería valer la empresa. Y el capítulo 6 es Stock Picking, que también es un capítulo muy chulo, además pone de ejemplo a Peter Lynch. Y digamos que se sale del análisis fundamental cuantitativo y pasa al cualitativo y te dice, oye, no son todo números, también vamos a ver el sentido común, es decir, vamos a salir a los centros comerciales, a ver cómo van las tiendas, a observar qué es lo que compra la gente en los supermercados, cómo funcionan las nuevas marcas, etcétera, etcétera. Entonces, se basa un poco por el trabajo de campo, la observación, y no tanto por el análisis cuantitativo. Y también está muy chulo ese capítulo porque además es muy psicológico, es muy de psicotrading y a mí esas cosas me gustan bastante. Y luego el último capítulo de Fundamental sería el Earnings Yield Gap, que lo que te trata de decir es los periodos del mercado, del ciclo económico, en los que es mejor invertir en renta fija y en los que es mejor invertir en renta variable, que eso tampoco, bueno, no tiene más. Luego, los 4 capítulos de análisis técnico, aquí sí que voy a hacer una crítica, porque el primero es soportes y resistencias, que está muy bien, y luego pasa directamente a indicadores, y te pasa al RSI, al MACD con todos los MACDs que hay, a las bandas de Bollinger, tal, sin ver lo que serían, pues, los gráficos de velas, los gráficos de barras. Entonces, para alguien que no sepa nada de análisis técnico, yo porque iba preparado leyendo este libro y más o menos he entendido todo, pero alguien que no sepa nada de análisis técnico, creo que se puede perder bastante en algunos capítulos. Luego hay otro capítulo que es invertir por figuras, que está muy bien explicado y de hecho te explica las formaciones principales de figuras y las explica bastante bien, pero claro, es que dices, ya bueno, pero los gráficos no los entiendes porque tampoco les explica. Entonces, pues bueno, el tema de análisis técnico yo recomendaría primero leer un libro de análisis técnico como tal y luego ya leer la parte de análisis técnico que viene en este libro. Y luego el último capítulo de análisis técnico son ondas de Elliott, que bueno, eso está bastante bien, también está bastante bien explicado, pero lo mismo, necesitas una introducción quizás bastante más fácil para entender todos los indicadores de los que te habla después. Y luego, no obstante, para análisis fundamental, por ejemplo, sí que recomendaría el libro, porque no tiene nada que ver con un libro de análisis fundamental tradicional, o como lo queráis llamar, pero para análisis técnico creo que es bastante mejor cualquier libro de análisis técnico como tal que esto, que al final no te está diciendo nada más allá, no es como el análisis fundamental que te da ejemplos, que te da inversores de referencia. Aquí directamente te habla de análisis técnico, pero pequeñas pinceladas y además bastante avanzadas, o sea que en ese aspecto a mí el tema del análisis técnico no me ha gustado mucho. Y luego en otras estrategias, pues un poco de todo. Habla de fondos de inversión, para el que le gusten, a mí la verdad que no me atraen mucho. Habla de estrategias en mercados emergentes, es decir, invertir en mercados en desarrollo y que es un poco una lotería si te toca y si efectivamente el país en el que estás invirtiendo crece bien y se expande bien económicamente, pues genial, te ha salido muy bien, pero el riesgo que asumes es muy elevado. El capítulo ese también es un tostón. Luego, estrategia en mercados laterales, que esa sí que está bien porque, claro, cuestiona el libro. Muy bien, si yo quiero ser un inversor a largo plazo, pero en un plazo de 20 años el mercado se ha movido de forma lateral, es decir, la tendencia ha sido lateral, ha ido haciendo así y ni ha subido ni ha bajado, ¿qué estoy haciendo con mi dinero, no? Porque realmente no ha crecido. El mercado puede ir lateral así, es decir, en línea recta, o puede subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, pero en ningún momento subir mucho o bajar mucho, sino estar haciendo todo el tiempo el mismo movimiento. Y dice casos de que hay mercados que han estado 20, incluso 30 años así, y la gente que invertía a largo plazo, pues, ¿qué estaba haciendo, no?
Y bueno, al final sí que habla ahí de tendencias, un poco tarde porque las tendencias habría que haberlas metido en el análisis técnico. Pero bueno, luego otro capítulo de stop loss, que es lo mismo, te lo pone al margen de lo que sería el análisis técnico, cuando el stop loss es una orden o una... Sí, bueno, una orden más que característica del análisis técnico, pero bueno, el capítulo del stop loss luego está bastante bien en sí. Y luego hay dos capítulos de invertir en arte e invertir en colecciones. Que bueno, eso para el que entienda. Yo de arte no tengo mucha idea, o sea que tampoco puedo decir mucho. Y el de invertir en colecciones, pues sobre todo te pone el ejemplo de los sellos, que ha sido la colección que yo creo que más se ha dado en España y que más se sigue dando, la más famosa, la filatelia. Y bueno, eso para el que le guste coleccionar, para el que le guste el arte, puede estar muy bien. Si quieres ser inversor como tal, pues esto es una cosa al margen, ¿no? Si te gusta el arte y además quieres invertir en arte, pues genial. Y si te gustan los sellos y quieres invertir en sellos, pues también genial. Pero bueno, eso ya cada uno. Luego hay una estrategia ética que digamos que es en empresas con una labor social, con una labor medioambiental, cultural, etcétera, para gente que, bueno, está muy preocupada por el medio ambiente, por estas cosas, que a mí, sinceramente, si lo que hablas es de inversión y de ganar dinero con especulación, estar viendo si la empresa se dedica al desarrollo medioambiental, etcétera, pues me da un poco igual. Y luego pasamos a lo que llama estrategias de gestión alternativa, que son 4 capítulos más, que es estrategia long short, que lo que hace es, primero te habla de qué es la venta en corto, operar en corto, que digamos que es todo lo contrario, para los que no lo sabéis os lo digo, operar en largo es lo que conocéis, comprar a un precio bajo con el objetivo de vender a un precio más alto. Operar en corto es pedir prestadas las acciones, vender al principio, es decir, vender en un precio alto, esperar que caiga la cotización, comprar y devolver las acciones que te habían prestado. Bueno, pues en el capítulo lo que hace, dice que hay que invertir en pares de valores, es decir, operar en largo y operar en corto a la vez. Y la verdad que está bastante bien, porque normalmente la gente o se decanta por operar en largo o se decanta por operar en corto, pero no muchos combinan las dos estrategias y está bastante bien enfocado, porque además pone un ejemplo de McDonald's y Burger King, de voy a operar en largo en McDonald's y operar en corto en Burger King, me parece que es así, y el ejemplo también está muy chulo, el capítulo sí que está muy bien. Luego estrategias de arbitraje, es decir, aprovecharse de las ineficiencias en los mercados, que no tiene mucho más. Estrategias corporativas, es decir, anticiparse a las decisiones corporativas de una empresa. Por ejemplo, invertir si piensas que la empresa va a hacer una ampliación de capital, una oferta pública de venta, una fusión, si va a tener una oferta pública de adquisición, etcétera, etcétera. Tampoco mucho más. Y luego, el último antes de las anécdotas sería estrategia de la opinión contraria, que es un capítulo que a mí, para finalizar, no me ha gustado mucho, porque te dice bueno, que el mercado al final es un movimiento de masas, que todos hacen lo mismo, que puedes hacer lo contrario. Y sí que es cierto que a veces este movimiento de masas, que es el mercado que tiene razón, sobrecompra o sobrevende mucho un título y al final sobrevalora o infravalora mucho un valor. Y lo que dice el capítulo es que, bueno, si un valor está muy sobrevalorado o muy infravalorado, al final va a tender a ir a la media. Es decir, si el valor está aquí o está aquí y la media del valor siempre ha estado por aquí, pues al final si está aquí va a tener que bajar y si está aquí va a tener que subir. Entonces, hacer lo contrario a lo que hace la masa de la gente te puede salir bien, pero bueno, si son los inversores institucionales, que al final son los que saben más y los que dirigen el mercado, están haciendo una cosa, atreverse a ir en contra de ellos a mí no me parece la mejor opción. Y bueno, luego pasando al final del libro, hay algunas anécdotas, se llama algunas anécdotas directamente, y te dice invertir según los ciclos de la luna, invertir según el ciclo electoral, los años de elecciones,
y la estrategia astral, que esto, para finalizar ese último capítulo, y es bastante gracioso, ¿no? Porque te dice que cada fondo de inversión se comporta de una manera dependiendo de la fecha de creación que ha tenido, ¿no? Y te dice como un horóscopo de los fondos de inversión. Y de aquí la anécdota que creo que es más chula es la de invertir según los ciclos de la luna, porque ya la he leído en más libros y es cierto, ¿no? De hecho hay estudios que dicen que invertir según pues las etapas de la luna o las horas de luz que hay, las horas de sol que hay en el día, digamos que influye sobre las decisiones de inversión, ¿no? Porque al final una persona que ve más luz suele estar más alegre, más contenta, suele ser más confiada y suele obtener mayores rentabilidades en el mercado. Entonces, bueno, esto ya para gente que confíe mucho en la psicología de la inversión, que al final es lo más importante, pero bueno, si tienes bien planificada tu estrategia de inversión o tu plan de trading, yo creo que esto mucho tampoco va a afectar. O sea que nada, el libro en general lo recomiendo porque tiene capítulos muy interesantes, quizás la parte peor enfocada es la de análisis técnico, pero el libro en sí está bastante bien. Además son creo que unas 200 páginas, se leen muy poco y bueno, es muy fácil de leer y se hace divertido. O sea que os lo voy a fijar en un comentario, ¿vale? Os voy a fijar un enlace a Amazon por si alguno estáis interesados. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.